Voy a pedir disculpas, no quiero, tenemos un tiempo, me imagino, porque hay mucha gente que está acá y que querrá hablar. Yo quiero decir que estoy muy contenta de haber venido. Yo tengo muchos años de edad y de trabajo, más de trabajo que de edad, pero últimamente, más o menos, hace como unos 25 años, 30, no me acuerdo, cuando me echaron, yo trabajaba en primaria y secundaria. Y después quiero decir esto porque es una disculpa por algunas cosas que voy a decir y que no quiero que sean mal interpretadas. Que me tuve que ir del país, bueno, como tantos, y después volví, no me incorporé al sistema de enseñanza, ya era mayor, me jubilé y me dediqué a cosas que me estoy dedicando hace tiempo, que no estoy nada arrepentida, que es a tratar las dificultades de aprendizaje, y trabajo en otros ámbitos que son muy distintos a los ámbitos habituales del magisterio y del profesorado, que no tienen plata para ir a los congresos. Yo voy mucho a los congresos, me invitan acá, en el Brasil, en el Uruguay, pero como se hacen todos en hoteles y en lugares así, donde van los grandes sabios que vienen de otros países, los maestros van poco en realidad. Y uno tiene poca oportunidad, los maestros y los profesores no tienen plata para pagar. Y por eso me disculpo. No me disculpo por eso, porque yo no tengo la culpa, yo no soy la que organizo esas cosas, a mí me invitan. Pero quiero decir, y esta es la introducción, que las cosas que voy a decir probablemente son cosas muy habladas ya entre el magisterio, en el gremio y en otros ámbitos. Pero hay algo, además del aporte que me parece importantísimo, que han hecho acá los compañeros, hay algo que, bueno, ya Hugo adelantó alguna cosa de esa, que creo que nosotros, yo me considero docente, puesto que fui docente de primaria y secundaria, y soy maestra, que tiene que empezar para mí todo esto y todo este cambio y todo lo que queremos. No nos creamos que porque cambió el gobierno, vamos a hablar claro, las cosas van a cambiar así, está. Nosotros tenemos que tener la absoluta participación. Hace unos años se hizo acá un congreso de sociología clínica, y un sociólogo que se llama Enriquez, francés, habló de las diferentes éticas. Y una de las éticas que él planteó es la ética de la convicción. Y puso como dos ejemplos extremos. Cristo puso y Hitler. Que estaban convencidos de una idea y la llevaron adelante a pesar de todo. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que los docentes tenemos que tener eso antes que nada. Del análisis, todo lo demás, todo lo que dijeron los compañeros, y me parece fundamental analizar, estudiar, ver qué cambios hay que hacer, todo. Pero lo primero es tener la ética de la convicción, estar convencidos, tener esa utopía que no es utopía, que puede ser una realidad, porque si no, vamos a quedar igual. Hay una palabra, que miren qué curioso, estamos tan acostumbrados a no nombrar palabras, porque están prohibidas, que es lo que decía Hugo, en lugar de decir capitalismo, imperialismo, no se puede hablar más. Hay una palabra que es alienación. Esta palabra alienación, lo comprobé en un artículo que escribimos hace poco para una revista, yo la escribo en la computadora, ¿y saben lo que hace la computadora? No la conozco. Me la cambia por alineación. Tal me la cambia, escuchen que es verdad, que en el artículo salió mal, Hugo, hay dos erratas. Dice, en lugar de alienación, alineación. No es casualidad, las computadoras están programadas para que la palabra alienación no exista. Y nos pone alineación. Miren qué casualidad. Esto no es casualidad. Entonces, lo que yo quiero decir hoy, así rápidamente, es que vamos a desalienarnos. Si no empezamos a desalienarnos, porque estamos alienados, compañeros, aunque no nos demos cuenta, tomamos como naturales, como de sentido común, como decía Hugo, cosas que no son naturales, nos han alienado hasta naturalizar conceptos que no son lo natural, que no son naturales, que son elaborados, y yo diría casi sin temor a ser una maníaca de la persecuta, que nos han querido alienar, y nosotros nos hemos dejado alienar. Porque si yo caracterizo siempre cuando hago estas charlas, nuestro sistema en las clases, yo voy mucho por las escuelas, a pesar, y perdón, ya termino, a pesar de que yo no trabajo directamente, yo voy mucho por las escuelas porque trabajo
con los famosos discapacitados en la integración, que todo el mundo, hasta que no estemos preparados no vamos a tener la integración, hasta el gremio está en contra, que me da una vergüenza espantosa que esté en contra, porque puede decir queremos las condiciones, pero no que no queremos la integración. Pero dejemos de lado esto. Nuestro sistema yo lo caracterizo así, por la masificación, se tiende a homogeneizar, por la alienación de los contenidos de la enseñanza, fuera de lo que es la vida, de lo que es el mundo del trabajo, por la negación del cuerpo y la afectividad. Compañeros, podemos cambiar muchas cosas, pero el disciplinamiento, el tan famoso disciplinamiento que puede haber servido en una época, ¡ojo! Porque el cuerpo y la afectividad están negados en la escuela. Y otro aspecto es la patologización de las diferencias. Esos temas yo los tengo muy metidos acá, y claro, primero hay que hacer todo eso, o contemporáneamente todo lo que los compañeros dicen, pero mientras no nos desalienemos la cabeza, y nos vamos a desalienizar si pensamos, si discutimos, porque todo ese ideal que estoy segura que le pregunto a cada uno, o no me pregunto a mí misma, ¿qué ideal de hombre quiere? Todos vamos a decir lo mismo, un hombre pleno, feliz, con el desarrollo de sus capacidades, crítico, pero ojo, porque yo en las escuelas lo veo, que cuando un niño hace una crítica o es distinto, dice algo distinto, el maestro por favor, soy maestra, tendemos a homogeneizarlo. Si no hace el problema con todo el planteo, todavía hay quien lo hace así, y lo hace porque lo resuelve el chiquilín como sea, está mal. Entonces, para mí el primer punto es tener la ética de la convicción de que podemos, yo a Hugo lo adelantó, y sobre todo la desalienización. Alicia. Mauricio, abuelo de una niña o de un varón. Luciana. De una niña. Entonces voy a empezar por ahí. Nos hacíamos señas con Marta de Marchi de acá, cuando Mauricio hablaba de la diversidad, de la discriminación y del tema de género. Y yo adoro a estos hombres que están sentados acá adelante. ¿Por qué? Porque han demostrado su lucha, su pertenencia a la educación y a lo ético, pero me hubiera gustado ver alguna mujer ahí, pero la culpa fue de Nora que no vino. No. No, porque eso tiene mucho que ver, en tanto las mismas estadísticas mentirosas hablan de que los que están más desprotegidos y por debajo de la línea de pobreza y en la ignorancia y en todas esas cosas terribles que le está pasando a nuestro país son las mujeres y los niños. Y entonces los docentes no podemos perder de vista esto. Y entonces los primeros cambios hacia ahí. Y una preocupación, digo, primero decir que estoy muy feliz de estar acá, porque este es mi sindicato, pero además porque está rodeado de tanta gente y verlo lleno de docentes preocupados por el tema del título de reina, pero preocupados por el presente y el futuro de nuestro país. Pero tengo que decir lo que observo, a pesar de la alegría y a pesar de reconocer a algunos compañeros acá del sindicato. Porque siempre lo que aprendí desde que ingresé al magisterio y desde que me afilié en la unión del magisterio, que después por suerte logramos la unidad y eso nos dio la fuerza, de que concatenábamos, entrelazábamos la tarea sindical con la tarea docente, no estaba desligada. Lo profesional, lo docente y la lucha sindical por las reivindicaciones, ¿verdad?, de nuestro gremio estaban muy, pero muy atadas. Y hoy veo pocos dirigentes sindicales en esta reunión, de ADEBU y de la FUM. Veo algunos militantes sindicales y populares de toda la vida. Y entonces creo que ahí tenemos que tratar de procurar de lograr eso, porque esta lucha no la podemos dar solo un grupo de docentes preocupados,
sino lo vamos a dar, como decían los compañeros, con la sociedad en su conjunto, en tanto hagamos carne en ella con lo que estamos proponiendo, por esos ceros que hablaba Miguel, por esa lucha de David y Goliat que tenemos que dar, pero también con el sindicato adentro. Ese David es el sindicato con todos nosotros adentro para dar la pelea y lograr que este gobierno, al que yo tengo mucha confianza, por el que luché para que estuviera donde está y que el 1 de marzo fuera gobierno, pero tal como dice Tabaré, no podemos dejarlos solos. Los brasileros dicen apoyar empujando y controlando que el programa se vaya cumpliendo. Para eso tenemos que estar juntos, con todos esos principios que los compañeros decían. Yo me quedo por acá, siempre apostamos a lo colectivo y en lo colectivo estamos todos, y me alegro de haberlos oído. Bien, gracias Alicia. Ana. Bueno, compañeros, después de estas alocuciones que han hecho los compañeros y las compañeras, como que realmente cuesta decir algo. En primer lugar, permítanme saludar a todos los amigos que están acá presentes, los compañeros educadores y todos los demás, porque realmente tenemos muchos amigos de todas las vueltas de la vida, así que es realmente un placer. Y también es un placer porque ratifica aquello de que la educación no es de los especialistas, entre comillas, sino que es un tema, un problema y un hacer de todos. Y todos, realmente estamos en condiciones, en posibilidades, y tenemos que, bueno, valga, digamos, la frase común, hacer un mundo mejor que tanto necesitamos. Eso por un lado. Permítame quizás no sea el ámbito, pero bueno, yo voy a decir por las dudas si hay alguien que no está enterado, pero me parece un hecho importante, que ratificando todo lo que los compañeros decían en cuanto al cercenamiento, en cuanto a la no participación, se está ratificando en estos días con un nuevo plan de maestros que fue aprobado el 4 de noviembre y al cual los docentes de los institutos de formación nos hemos enterado por la prensa. Entonces, aprovecho la oportunidad para denunciar una vez más ese hecho. Y bueno, y estamos obviamente que enfrentándonos y precisamos la colaboración de todos para justamente ir en contra de este plan que ha sido no participativo, autoritario, más allá de los contenidos, que en lo personal no lo conozco porque creo que lo colgaron en la página web el viernes y bueno, está. Más allá de las denuncias, que me parece que es importante para saber dónde estamos, el aquí y el ahora, creo que lo importante es construir. Bueno, y en eso es lo que estamos. Lo que hablaban los compañeros, de lo que no queremos, evidentemente, pero sobre todo lo que queremos para hoy. Para hoy, porque la educación sí es un hecho para el mañana, pero también, el ser humano, de la edad que sea, realmente vive hoy. Y justamente esa educación que recibe, esa vida que cada uno lleva, tiene que ser lo más realizada posible, lo más en plenitud posible, porque como bien decían los compañeros, el futuro se construye, con los pequeños actos del vivir, los granitos de arena, ¿verdad? Y bueno, y creo, yo cuando era gurisa, ya redondeo, quería cambiar la educación. Ahora me conformo con los granitos de arena, pero si todos ponemos muchos granitos de arena, me parece que la cosa va a cambiar.
Y bueno, por ahora, para que otros compañeros también puedan opinar. Gracias, Ana. Eileen. Muy modestísimamente y compartiendo todo lo que dijeron, quiero decir lo que pienso. Creo que los cambios económicos y estructurales, como dijeron por ahí, que me parecen fundamentales, básicos y que todos, muchos compartimos, yo comparto por lo menos, tienen que ir acompañados también de algo puntual que el Movimiento de Educadores por la Paz tiene siempre presente, y es el trabajo en valores, el rescate de valores. Porque si nosotros tomamos el ejemplo de David y Goliat, pienso que si somos David, tenemos que estar instrumentados, tenemos que estar preparados, y el Movimiento de Educadores por la Paz es un movimiento que tiene objetivos concretos. Educadores y educadoras por la paz, disculpen, siempre educadores y educadoras por la paz, que es algo que siempre les pido que lo digan y nunca lo dicen así. Tiene objetivos muy concretos y trabajos pequeños, continuos, pero consecuentes, que esperemos que van a tener un fin, porque ya decir Movimiento por la Paz no es algo tan utópico, quizá porque se ha tenido mayor comunicación con la sociedad. Y uno de los objetivos que tiene, y que a mí me parece que tenemos que conocerlo bien, es que el Diplomado Internacional Cultura de Paz y Educación para la Paz, un reto regional de los docentes de América Latina. Esto está dentro del programa y dentro del propósito del objetivo del movimiento nuestro. Por supuesto que no hay financiación, por supuesto que tenemos que estarlo peleando, pero me parece que es una pelea que tiene que ir y tiene que seguirse, porque educación en valores va conjuntamente con todo el problema económico, no es al margen ni es después, es a la vez, es conjuntamente. Es decir, si va a haber un cambio, tengamos en cuenta que el rescate de esos valores en ese intercambio que es el proceso educativo, porque estamos siempre aprendiendo, el maestro del alumno y el alumno del maestro va mucho más allá también de todo lo que puede ser nada más que formal, tiene que ir conjunto. Ese es lo que creo que compartimos los que integramos el Movimiento de Educadores por la Paz. Gracias, Eileen. La compañera le pedimos que se acerque, a ver hasta dónde da el micrófono. ¿Su nombre, compañera? Ulvia Mederos. Gracias. Soy maestra y soy profesora de filosofía. A muchos de los que están acá me conocen, pero yo simplemente quería decir la alegría que tengo por encontrarme acá, por encontrarme con los maestros a quienes veo, principalmente con el maestro Miguel Soler, que desde un encuentro en Chile de educación de adultos no lo veía. Pero lo que quiero pedirles es que quienes redactaron la carta que se presentó al compañero Tabaré, el nuevo presidente electo, sea leída acá, porque están los puntos claves sobre educación. Esa carta fue redactada por Elsa Gatti, que anda por allí, Mauricio Langón, que está acá, Hugo Rodríguez y Marta de Marchi. Entonces yo desearía que esa carta fuera leída y quienes la respalden, estén de acuerdo con ella, se presten su adhesión también. Esa carta es decisiva en este momento. Yo creo que ya llegó, Elsa. Tú sabrás si ya llegó a manos del compañero Tabaré. Fue entregada. Es decisiva porque los nombramientos de los mandos, principalmente intermedios de educación, son claves, pienso yo, como piensan muchos compañeros, para ese diálogo que queremos mantener todos con las autoridades, tanto de primaria como secundaria, como demás autoridades de la educación. Yo pediría que, por ejemplo, creo que el compañero Hugo Rodríguez la tiene, esa carta, sea leída por él, por Mauricio, por Elsa, por Marta, por quien sea, y que todos los que no la han firmado la firmen. El compañero Miguel Soler se adherió también a esa carta y es, como ustedes van a ver, contempla los puntos claves de todo lo que queremos, los cambios que queremos. Nada más, gracias. Su nombre, su función. Yo me llamo Alicia Fernández, soy maestra,
Soy psicóloga, trabajo en el departamento de diagnóstico donde todos ustedes mandan niños y nosotros los pasamos por una especie de licuadora y se los devolvemos igual que antes. Sí, las posibilidades son pocas. Pero esa tarea frustrante nos hace pensar a todos, ¿no? Y mucha gente se va de estos servicios. Hay otros que permanecemos trabajando ahí, buscando nuevas formas de trabajar, haciendo algo, haciendo cosas útiles y donde lo importante es buscar formas de sostenernos. Han pasado 30 años de muchísimas dificultades. Y en este momento que todos volvemos como a respirar, yo tengo la sensación de que recién ahora terminó la dictadura. Yo lo vivo así. Recién ahora terminó la dictadura, es como que ahora estamos pudiendo... Yo ayer me paré un milico, me había perdido en Montevideo, vos viste, iba a una reunión de psicólogos en la Casa del Pueblo y yo no encontraba la Casa del Pueblo. Y entonces paré un milico y digo, ¿dónde es la Casa del Pueblo? En otro momento hubiera sido impensable, yo hace un mes no lo hubiera hecho. En serio, porque la dictadura la llevo metida adentro, es una cosa que no me deja. Y el tipo me dijo, mire, usted está perdida, tiene que ir 2 cuadras para atrás, había pasado como 3 veces adelante del lugar. Bueno, entonces, todo este tiempo ha llevado a que los maestros estemos descalabrados. Yo trabajo con muchos maestros, los maestros estamos descalabrados. Descalabrados a tal forma que las cabezas van por un lado, los cuerpos van por otro, y es la imposibilidad de juntarse a pensar, porque ni siquiera juntamos nosotros mismos las cabezas con nuestros cuerpos. Pensamos unas cosas y el cuerpo sufre unos dolores espantosos, nos enfermamos y nos vamos más. Y eso es así. Las escuelas están aisladas, unas de otras y de su grupo social, aisladas hasta del boliche de enfrente que se queja de que los niños les roban los chicles, les quitan las bananas, les rompen todo, y entonces la escuela se aísla del boliche y el boliche de la escuela. Estamos todos peleados. Y es cierto esto, que es necesario volver como a construir esta cosa de vivir en libertad y de poder participar. Para poder participar tenemos que poder sentirnos libres de participar. Y participar desde esta cosa de decir yo me siento mal y quiero hacer tales cosas. Y poder empezar a construir valores nuevos sabiendo que tenemos toda esta cosa atrás, que la tenemos, que la llevamos como un ancla o como, bueno, ya que estamos tan cristianos, como una cruz. Pero la tenemos encima. Entonces si sabemos que es grandísima y el Vía Crucis no fue de que creo que fue de una semana. Nosotros tenemos 30 años de Vía Crucis y fuimos haciendo paradas por todos lados. Y ahora la tenemos, la cruz, y tenemos que saber que la tenemos para poder combatirla, irla desarmando de a pedacitos. Entonces, para eso tenemos que poder empezar a cuidarnos entre nosotros, y la forma de cuidarnos es juntarnos. No hay otra. Nos podemos cuidar si nos juntamos. Acá tenemos gente que se ve que se han podido cuidar muy bien, porque cuando uno lee la experiencia de la mina y del maestro Soler, sabe que fue hace unos cuantos años. Y el maestro Soler está muy bien. Este hombre se ha sabido cuidar. ¿Verdad? Y lo han cuidado. Y lo han cuidado. Ha conseguido gente que lo cuide. Y ahora también lo cuidamos nosotros porque lo seguimos invitando y lo venimos a escuchar. Y bueno, y el maestro Soler y el Cholo y Hugo y nos siguen dando, y Langoni nos siguen dando línea. Entonces, creo que la línea número 1 es que hay que aprender a cuidarse. Para aprender a cuidarse hay que juntarse. Para juntarse tiene que ser en la vida cotidiana. Y no nos podemos olvidar que la cruz ahora nuestra es que no tenemos tiempo. No hay tiempo porque todos trabajamos en 2, 3, 4 lugares. Y si trabajamos en 4 lugares, ¿cómo hacemos para juntarnos? ¿Dónde? Y los lugares tienen que ser las escuelas. Eso es lo que a mí se me ocurre, que tenemos que encontrar formas concretas y prácticas que nos permitan juntarnos. Y a mí se me ocurre que dentro del horario escolar, que se tiene que extender,
se tiene que extender, por ejemplo, 1 hora más todos los días para que los maestros se junten a trabajar, a pelearse, a discutir y a encontrar formas de trabajar mejor. Así que yo propongo ahora, y discúlpeme el atrevimiento, pero alguien tiene que proponerte alguna vez cosas como concretas para poder llevar y luchar por ellas y llevar a la práctica, es que en las escuelas haya 1 hora más paga para los maestros, para que los maestros se puedan sentar a conversar cómo trabajar entre nosotros para llevar adelante estos proyectos, para construir la nueva forma de entender esta cosa que es la participación, para poder participar y para poder construir de nuevo la libertad y trabajar con los niños y las instituciones de nuevas maneras. Cerré con esta propuesta. Primeramente, un saludo a todos los compañeros en estos tiempos de cambio, que esperemos que sean, esperemos no, porque no se trataría de esperar, sino de ser activos en el cambio y bueno, en ese sentido, un gusto estar acá y más que hablar, me encanta escuchar a los compañeros. Pero no quería dejar la oportunidad de que tenemos la presencia de tantas dignas personalidades para plantear algunas inquietudes y bueno, serían las siguientes. Coincido con todos los que hablaron antes de que tenemos que cambiar, significa empezar a desestructurar, deshacernos de una cantidad de cosas que nos han estructurado, que nos hemos estructurado, y empezar a vestirnos, a empezar a ratificar y a rectificar qué queremos, qué está bien y qué está mal de todo lo que de todo el bagaje que en estos años hemos montado. Y en ese proceso de desestructuración, tiene una cantidad de dimensiones que van desde lo personal hasta lo institucional. Desde lo institucional, la desestructuración me provoca una cantidad de preguntas que son las que yo quiero plantear en este ámbito, y que son, ¿seguiremos teniendo un Ministerio de Educación? Es decir, dadas las dimensiones poblacionales de este pequeño país, del punto de vista poblacional, quiero decir, y dados los recursos que son tan escasos y que necesitamos más para la educación, ¿seguiremos teniendo un Ministerio de Educación y Cultura, una Administración Nacional de Educación Pública, con toda la burocracia que conlleva, ¿verdad?, tener 2 instituciones educativas, Ministerio de Educación, siendo que yo sepa, y acá el compañero Miguel Soler, que conoce la estructura de España, la estructura educativa de España y de muchos países de Europa, dirá si se podrán tener el lujo que nos damos nosotros de tener un Ministerio de Educación y Cultura y además una Administración Nacional de Educación Pública. Y además, Facultad de Ciencias de la Educación, Instituto de Profesores Artigas, Instituto Normal, SERP, Formación Docente y Ciencias Sociales, y una cantidad de instituciones que forman docentes, porque digo, esta formación docente tiene que ver con la práctica en las escuelas, en los liceos y en los institutos técnicos profesionales, ¿verdad? Entonces, la pregunta va ahí. ¿Seguiremos teniendo esa cantidad de institutos dispersos o centralizaremos nuestra necesidad de ser docentes y tener categoría universitarios para tener un lenguaje, para poder comunicarnos en igual lenguaje con la gente, con los docentes del mundo, de la región y del mundo, ¿verdad? Porque en el mundo las personas que terminan el bachillerato entran o que siguen la carrera educativa son universitarios. ¿Seguiremos teniendo esta variedad de institutos terciarios y de facultades, institutos IPA y Normal y SERP, o podremos tener una facultad de educación donde formarnos y especializarnos y ser tan universitarios como son en el resto del mundo quienes se dedican a la educación, ¿verdad? Primer pregunta, o sea, apunta a la desestructuración institucional
y a una racionalidad administrativa que se ajuste a nuestras necesidades, ¿verdad? Y la desestructuración seguiría por el currículo, ¿verdad? Que coincido con los compañeros, que en el discurso tenemos que ajustar, digo, en el discurso estamos todos de acuerdo con estas ideas que nos inspiran desde y antes de Reina Reyes, coincidimos en la formación en valores y en qué valores, pero ¿en qué fallamos? ¿Por qué no logramos? Ya sé, ahora vamos a tener un cambio de gobierno y tal vez, pero el cambio no va a venir solo. Tenemos que nosotros empezar también por ver en qué nosotros, cómo actuar cómo hacer para que esta teoría y estas bellas ideas que nos inspiran a todos y todos estos valores que nos convocan sean realidad. ¿Cómo hacer? Y entonces sigo por el poder que que los compañeros nos hablaban de que podemos, que somos capaces y que participemos y que vamos a poder aportar. Bueno, cuando hablamos de poder, no puedo dejar de pensar en una materia que a mí me ha aportado muchísimo, que es la evaluación, pero no la evaluación en la que yo me formé en la década del 70, que estaba imbuida del paradigma técnico positivista. Esa no es la evaluación, esa es la evaluación que nosotros, y es el poder que nosotros ejercemos de la autoridad en el aula y en la institución. El director nos evalúa, el inspector evalúa al director, el director, todo ese verticalazo. Digo, estoy llevando al terreno práctico todo esto que hablamos en las ideas y en el discurso, ¿verdad? Y los problemas que nos generan hablando de que vamos a tener que desestructurar una serie de cosas, vínculos las relaciones vinculares curriculares, y en eso me refiero a el currículo en un sentido muy amplio, no solamente el aula y el centro educativo, sino la institución y todos los temas relacionados con la descentralización. Son hondísimos, agradezco mucho toda la participación que se nos da, pero creo que vamos a tener que revisar muchísimas cosas de nuestro hacer, no tanto del pensar como del hacer, y abrirnos para que el cambio realmente sea posible. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un poco como integrante del secretariado de ADEMU y también adherente al movimiento de educadoras y educadores por la paz, yo quería saludar este encuentro, saludar especialmente la presencia de Miguel Soler y de todos los compañeros, que realmente es muy emocionante para nosotros. Nos ha costado mucho en los últimos años, y tiene que ver con todo lo que se ha estado hablando aquí, convocar y reunir a los compañeros en torno al sindicato. Creo que todo el proceso que ha venido sufriendo la educación, que ha venido sufriendo nuestro país a partir del desarrollo de la estrategia neoliberal del capitalismo, como decía Hugo acá, ha golpeado fuertemente a los compañeros maestros y nos ha hecho perder la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestras posibilidades de hacer y de construir juntos. Yo creo que eso es de lo más peligroso, de lo más terrible, porque de momento que bajamos los brazos y pensamos que nada de lo que hagamos va a poder cambiar la situación, estamos abandonando una lucha, y ahí seguro que la perdemos, ¿no? Entonces, ver acá reunidos a esta cantidad de compañeros, como estuvieron compañeros reunidos hace unas semanas en una actividad organizada por 2 zonales de ADEMU,
como han estado reuniéndose los jueves a partir de una actividad que se realizó en septiembre, formando una comisión para discutir políticas educativas, nos está hablando de que ya estamos recuperando parte esencial de nuestro ser maestros, que es ponernos nosotros mismos a pensar, a intercambiar, a elaborar, para poder difundir, para poder convocar a más compañeros y para poder incidir en el desarrollo de las cosas que van a ir sucediendo en nuestro país en torno a la educación, en torno a la vida de todos. No por casualidad la educación y los educadores fuimos tan atacados en todo el periodo anterior. Digo, parte de las herramientas que había construido nuestro pueblo para avanzar y progresar hacia un camino de libertad se debía también al importante contenido que la educación tenía y a la formación y a las características del cuerpo docente en Uruguay, que fortalecía un compromiso en lo social que nos enseñó a todos, digo, porque si yo donde aprendí que éramos hacedores de la historia, que debíamos ser protagonistas de la historia, que cada uno de nosotros éramos importantes para lo que sucediera en el país, lo aprendí en la escuela pública con mis maestros allá por los años 60. Y creo que eso incidió muchísimo en la historia de nuestro país. Y bueno, retomar ese camino de compromiso y de confianza en nuestras propias fuerzas me parece fundamental. Así que lo mío es simplemente saludar, agradecer enormemente, porque uno en estas instancias aprende y aprende de todos los compañeros, y pasamos por acá y no nos vamos igual que como vinimos. Crecemos, en cada una de estas instancias crecemos como maestros, como personas, y somos capaces entonces de ayudar a crecer a otros. Y esperemos que este tipo de cosas se siga repitiendo, sabemos que se van a seguir repitiendo. Invitamos a todos aquellos que tengan interés en participar en las reuniones de la Comisión sobre Políticas Educativas a venir al sindicato los jueves a las 19 horas. Y como me decía una compañera, dice, se habló de que no había integrantes del secretariado, y claro, esa ausencia de participación ha hecho que las asambleas, por ejemplo, de nuestro sindicato no hayan tenido mayor presencia de maestros. Y es en las asambleas, en general, donde nosotros conocemos mejor a los compañeros, a los que se transforman o van ocupando el lugar de dirigentes por voluntad de los afiliados al sindicato. Digo, en esas asambleas podemos intercambiar y conocernos. Así que bueno, ya les voy avisando que hacia diciembre muy probablemente vamos a estar convocando una asamblea donde esperemos que haya una buena participación. Y hoy me alegro además de la presencia de muchos compañeras y compañeros muy jóvenes, y compañeras y compañeros estudiantes de magisterio también, que estamos fortaleciendo los lazos con los estudiantes para que su paso a la integración del sindicato sea inmediato. Así, me dicen, bueno, diste el último examen, da un paso y entra al sindicato. Bueno, así que a todos salud y gracias por estar acá. Me llamo Maris Ripa y vengo de Rocha. Creo que Rocha es un departamento que dejó de tirar
piedras como tiraba en el año 71 y aprendió del dolor y aprendió del hambre y de la miseria que tiene nuestro pueblo y dio un ejemplo al Uruguay. Entonces, más que feliz, me siento orgullosa de haber sido invitada a participar de este evento, a escuchar estos sabios compañeros, a escuchar la palabra del maestro Miguel Soler. Lo escuché allá por los años 80 en Maldonado, y cuando nosotros recién volvíamos, luego de un descanso de unos años, volvíamos a trabajar en educación, le pedimos para sacarnos una foto y le dijimos que bueno, que tal vez podíamos ponerlo en nuestra carpeta de méritos, y él nos dijo que capaz que para un demérito servía. Bueno, no lo pusimos en nuestra carpeta porque entendemos que las carpetas no sirven nada más que para visualizar algunas cosas que hemos hecho y otras cosas que decimos que hemos hecho, pero sí lo llevamos en nuestro corazón y lo hemos llevado su palabra, su ejemplo y su hacer a las aulas de los jóvenes estudiantes de formación docente que durante estos años hemos podido compartir su formación. De las palabras que algunos compañeros han vertido acá, quiero decir que me preocupa mucho que se diga que lo malo que se hace en las escuelas. Creo que en las escuelas se hacen cosas muy buenas. Creo que los maestros hacen un trabajo heroico y que es el trabajo de los maestros el que ha podido conseguir los cambios que hoy tenemos. Entonces creo que en nuestras escuelas no hay niños marginados. Si no tuviera esa esperanza, no podría trabajar en educación. Y creo además que son las jóvenes generaciones las que van a conseguir una sociedad más justa y más solidaria. Por eso, de todo lo que se ha dicho, rescato la palabra fraternidad, porque creo que el cambio, primero que nada, tiene que estar en nosotros mismos. Si no cambiamos nosotros, si no creemos en lo que hacen nuestros colegas y en lo que hacen nuestros alumnos, entonces no habrá cambio posible. Así que muchas gracias a quienes me dieron la posibilidad de participar en este evento y de llevar la palabra de ustedes a los estudiantes magisteriales de Rocha. Yo no quería desaprovechar esta reunión y estar junto con tantos docentes y tantos educadores para plantear alguna pregunta en relación a un estado de ánimo que realmente a mí personalmente, es muy personal, me ensombreció en un 90% la alegría que venía teniendo desde el 31, referido a los sucesos de los últimos días. Quería dejarles planteada una pregunta entonces, porque no voy a desaprovechar este momento en que hay tanta gente, educadores y motivados, y con un análisis de la realidad y en contacto con niños y con jóvenes y buscando lo mejor para ellos. ¿Cuál es, desde la educación, el lugar que se puede ayudar a construir a niños y a jóvenes? Y cómo se puede, desde la educación, educar también a una sociedad a que aprenda a ir creando los mecanismos, los ámbitos, las palabras, si no es la palabra, pero bueno, andamos cerca, Angélica, las conductas que permitan a una sociedad acercarse y comprender a sus niños y a sus jóvenes y integrarlos en la libertad de la que nosotros con tanta solvencia y legitimidad hablamos. Alguien se felicitaba recién de que estábamos reunidos
en la casa del maestro hay un ámbito, un techo, unas paredes y hasta un micrófono. La sociedad uruguaya necesita muchos ámbitos de encuentro, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos aquella memoria, ¿no? Y cuánto nos obligan. Voy a ser muy breve porque ustedes entienden mucho más que lo que yo puedo expresar con mis palabras, porque están en eso. Este país resuelve muchas cosas de una manera sorprendente. Va a haber en adelante un banco más libre en un aula, un puesto de trabajo más libre en algún taller, y un vacío muy grande. Se llamaba Santiago Yerle y fue asesinado en Malvin, quizás porque nuestros jóvenes no deben nunca más tener que festejar cumpleaños en una esquina, no porque las esquinas no sean aptas para los jóvenes, pero es tarea nuestra darle a las esquinas el valor de hogar para que nunca más nadie pueda faltarles el respeto, para que nunca más tengamos que escuchar por televisión algo habrán hecho, como durante la dictadura cuando desaparecían nuestros hermanos y nuestros compañeros, para que nunca más nadie tenga que hablar con vergüenza cuando está diciendo una verdad muy inocente. En realidad nosotros acudimos porque escuchamos tiros, y escucharon los tiros porque saben cuál es el sonido de un balazo. Era eso lo que quería decirles. A mí se me cortó la alegría el día de la muerte de Santiago Yerle, y hasta ahora no he podido recuperarla. Para mí era muy importante venir hoy. Educadores por la paz. Lo demás está dicho. Siguiendo, no, sí, yo voy a tratar de explicarme un poquito, porque me paré al lado de Harley porque más o menos, siguiendo con la tesitura de la compañera de Rocha, voy a decir una cosa. Yo que estuve un poco adentro y un poco afuera del magisterio, quiero dejar en claro que fui muy consciente cuando estaba desde afuera viendo la gente que fue un baluarte en contra de la dictadura, que sostuvo los poquitos retazos que hemos tratado de reconstruir y llevado adelante, de la buena educación, de la buena cosa, de la por más que se nos pasó por arriba, con mucha cosa no se pudo. Hay mucha gente que estuvo desde su saloncito de clase luchando, y a esa gente hay que agradecerle. Yo estaba pensando conmigo mismo, cosa que suelo hacer con bastante frecuencia, ¿por qué he venido hoy? Yo nunca fui un tipo de una militancia muy grande ni nada, pero fue la palabra cambio. Un compañero en la escuela me hizo pasar un volante que decía cambio. Yo siempre la política educativa la vi como algo afuera que se me imponía. Desde hoy en adelante yo considero que nosotros somos, o por lo menos los mis nosotros, somos los que vamos a estar participando, mucho más adentro de lo que debemos estar. Por eso se nos exige un mayor alto, no de militancia, sino de presencia, por lo menos. Y eso es lo que quería plantear, presencia. Yo volví a una escuela carenciada, a una escuela con problemas, a un barrio con problemas, y estoy como gurí con juguete nuevo. Descubro todos los días cosas, los muchachos siguen siendo deslumbrantes, pero hay mucha cosa mal hecha, hay mucho esfuerzo tirado, mucha cosa mal empleada, porque es el sistema que se equivoca. Los directores son administradores de crisis. Nosotros tenemos, como proponía la compañera de psicología, una instancia en la escuela de contexto crítico de charlar entre nosotros. Es lamentable lo que perdemos el tiempo, ¿no es cierto? Perdemos el tiempo lamentablemente en bobadas. Carlos, habla más cerca del micrófono. Ahí está. No, entonces todo ese tipo de cosas me parece que de ahora es obligación, es deber de cada uno de nosotros. Si queremos el hambre cero, como dijo el maestro Soler, ¿cómo es posible que los niños coman en una locura de gritos? Que niños que tienen 6 años, que no saben llevar bien una bandejita, se les caiga y la comida termine en el piso. Y venga un adulto y le grite. Y eso lo tenemos que eliminar. Y bueno, si somos testigos de esas, y somos testigos pasivos de esas cosas, mal estamos haciendo las cosas. Entonces, creo que está en cada uno de nosotros integrarnos cada vez más. Se oyó de distintos ángulos, los compañeros todos dijeron lo mismo, que tenemos que integrarnos, que tenemos que participar. Y no es poca cosa participar, pero participar desde el compromiso.
porque participar, por estar. Y bueno, yo quiero, ya les digo, agradecer a los maestros que estuvieron todo ese tiempo bastante fulero todo, y agradecerle a los que fueron y son nuestros líderes intelectuales, a Elsa, a Hugo y a toda esa gente que, ¿no es cierto, Sergio?, que nos sigue dando motivo de, Julio, perdón, de alegría. ¿Te das cuenta que soy rencoroso? Buenos días, más una que va a decir el placer de estar aquí. Yo soy profesora de educación musical y tengo un lapso bastante grande de casi 20 años fuera del país. Me integré a la educación pública a partir del 96, o sea que recientemente, y bueno, y fue el gran choque, el impacto de ver el cambio de fuera de tanto tiempo, es decir, ver el deterioro, ¿no? El deterioro en términos generales. Pero como profesora de educación musical, que picamos en una escuela, porque somos 4 gatos locos para estar en muchísimas escuelas, ahora reducido, pero no menos de 3 o 4 por semana, y recordando alguna experiencia, porque viví en Brasil, de justamente los contextos más críticos y los niños de calle, donde justamente la labor o el trabajo se apoyaba mucho en estas actividades lúdicas, pero totalmente integradoras, como la música, en sus talleres de música, por eso marco esta palabra, que apoyan constantemente al maestro. Tanto es así que en Río de Janeiro, donde yo viví largo tiempo, los maestros de calle eran siempre apoyados por una serie de actividades de pintura, cerámica, música, construcción de instrumentos. Les doy un ejemplo, por ejemplo, con botellas de plástico y otros elementos encontrados en la basura, ¿tá? Se inventó un instrumento que se llamaba el chancletófono, porque eran las chancletas tiradas y con ellas se producía de diferentes tamaños, y bueno, y de ahí surgía la escuela de samba, el luthier de las chancletas, ¿no? Y por ahí otros tantos. Un luthier, que nosotros tenemos pocos aquí, pero un luthier convidado a una escuela o llevado por el profesor de música, que no solamente tenemos la actitud de cantar, nos falta tiempo y nos falta esos espacios que en la escuela común aún no hemos conseguido, de estar con el maestro. Las ATV son tan amplias, entonces nos falta el espacio. Arrimate un poquito. Está bien. Decía que en esta mesa de popes me siento un monaguillo, ¿no? Así que trato de decir algunas cosas con la mayor de las humildades. Hace algunos años una niña de 9 años, cruzadita de brazos así, muy desafiante, me dijo: Ignacio, si nosotros somos el futuro, ¿qué vas a hacer mientras tanto? Y eso me marcó desde entonces, porque hay un mientras tanto aquí y ahora que requiere algunas urgencias. De todas maneras, quería decir 4 cosas. En primer lugar, yo pienso que estamos asistiendo a una suerte de neoanalfabetismo, donde a pesar de que se sepa leer y escribir, se ignora, y hay una suerte de gran tributo al desconocimiento. Lo veo principalmente incluso en los países centrales, donde la gente de pronto es ingeniera en apretar tuercas, sabe leer y escribir y no tiene la menor idea nada de historia, de geografía, de conocimientos universales, que hace un empobrecimiento formidable de la condición humana para ser permeables a la más absoluta dominación. Ese tema también está aquí en Uruguay y es un punto a poner sobre la mesa. El segundo tema que quiero decir es que cuando uno cree que enseña gritando, lo más probable es que lo único que logre es enseñar a gritar.
Cuando uno pega, lo más probable es que enseñe a pegar. Cuando uno quiere educar para la democracia, va a tener que incorporar la democracia en la educación. Cuando uno quiere educar para la libertad, va a tener que incorporar la libertad a la educación. Cuando uno quiere incorporar la creación en la educación, deberá ser de la educación un gran acto creativo. Yo no admito a esta altura de la vida ningún acto de educación que no incorpore la música, las artes plásticas, la danza, el teatro, la literatura, en todas sus formas. El tercer aspecto que quería decir: me parece que nadie puede enseñar lo que uno mismo no es, así que hay una tarea humilde de comienzo con nosotros mismos, y ahí me parece que se impone una tarea de educación permanente. Me cuesta mucho pensar que los jóvenes con los cuales yo trabajo, que están todos presos, puedan aprender algo estando presos. No se puede enseñar absolutamente nada en la colonia Berro estando presos. Y estamos con una medida alternativa buscando que los jóvenes empiecen a acercarse, y me alegra que haya maestras trabajando en algunas organizaciones enseñando a leer y escribir para jóvenes entre 14 y 18 años que no saben nada de leer y escribir. Y es importantísimo que antes de pensar en incorporados al sistema, también el sistema se acerque a ellos y de pronto en algunos lugares no convencionales se les enseñe a leer y a escribir. Para eso, algo tenemos que hacer. Acá hay una organización de educadores para la paz, hay representantes de las organizaciones sindicales, habemos integrantes de la unidad temática de educación del Frente Amplio, hay un conjunto de personas que están en el más amplio espectro de primaria, de secundaria, de la UTU, de formación docente. Pues bien, yo no descarto la posibilidad que hoy, casi como un gesto de voluntad, nos planteemos seriamente que en el primer trimestre del año 2005 se concrete el Congreso Nacional de Educación, porque pienso que no podemos esperar de las autoridades del Estado. Yo pienso que el gran cambio va entre lo público y lo privado, en el sentido siguiente, entre lo estatal y lo civil, lo que no está incorporado a los organismos necesariamente del Estado. Entonces, la nueva presidencia nombrará a las personas que tenga que nombrar, pero nosotros tenemos un mientras tanto. Mientras tanto, ¿qué hacer? Pues bien, organizar de abajo hacia arriba, como bien se dijo acá, la posibilidad de ese Congreso Nacional de Educación, que no va a ser el primero y tampoco el último, pero que nos puede permitir sentar las bases para la difícil y compleja redacción de la nueva ley de educación que requiere del concurso de todos nosotros. En fin, esa era mi pequeña intervención. Gracias. Quiero leer, dice lo siguiente: la Asociación de Maestros de Durazno se encuentra presente a través de 2 de sus representantes sindicales y con las ganas de muchos compañeros que hubieran querido estar aquí. Traemos de todos ellos un apretado abrazo para el compañero Miguel Soler, con quien tuvieron el agrado de compartir gratos momentos en nuestra ciudad hace un par de años. Quiero señalar que hay además aquí compañeros de los sindicatos, de las asociaciones de maestros de 33, de Florida, son los que vi, puede ser que haya más gente, de Bella Unión, bueno, ¿de dónde? De Canelones. O sea que tenemos aquí representantes sindicales del interior que se trasladaron especialmente para participar de esta actividad, y eso no es poca cosa. Bien, compañera. Bien, bien breve va a ser lo mío, porque ya anteriormente Susana dijo en su alocución lo que realmente... Que me cueste. El tema del arte, de la música, de la expresión forma parte fundamental de la propuesta. No es por casualidad que hemos invitado a Daniel, que está por allí, a Daniel Biglietti, y que hemos invitado a Larbanoa Carrero. Es porque pensamos que la educación del presente y del futuro tiene que ser una educación integral, que incorpore todos los aspectos del desarrollo de la personalidad. Y allí nuestros artistas, nuestros compañeros de ruta del campo de la cultura, del arte, del teatro, de la música, de la pintura, tienen mucho por hacer.
Escuchábamos hace poquitos días que en una campaña de alfabetización de una provincia argentina está participando León Gieco. ¿Y por qué no pensar que nosotros también podemos incorporar a estos compañeros de ruta en nuestra propuesta de desarrollo de alfabetización primero, pero también de desarrollo educativo? Por eso invitamos a los compañeros de la Escuela de Música, porque pensamos que la educación tiene que ser una educación integral y que todos nuestros niños tienen derecho a la educación integral, tienen derecho a la música, tienen derecho al arte, tienen derecho a la... Yo como maestra jubilada realmente disfruto de este encuentro donde veo tantas caras queridas y tanto tiempo peleando por el mismo sistema de la educación. Y remitiéndonos a Reina Reyes, yo tuve el privilegio de ser alumna cuando era magisterial, traten de disculpar la edad, pero precisamente Reina Reyes hablaba muy preocupada siempre del tema de la igualdad, que no era cortar cabezas todas a la misma altura, que la igualdad era precisamente el tratar de dar a todos las oportunidades para desarrollarse. Y precisamente yo me sentí tocada por lo que dijo la compañera con respecto a que el sindicato no apoyaba la integración, cosa que no es totalmente cierto, o sea, porque yo creo que una de las políticas de los maestros ha sido incluir a los niños que pensaban diferente o que eran diferentes, a pesar de las condiciones en las cuales se estaba trabajando. O sea, no dan las condiciones, pero a pesar de que no hay condiciones, en muchas escuelas la integración se produce. Pero más que hablar de las discapacidades, que a veces llegan los niños en condiciones a escuelas donde no tienen los maestros la preparación ni los elementos como para poderlos integrar y no solamente depositarlos y dejarlos ahí con una falta de respeto brutal por el niño y por los otros niños que están en esas condiciones. Tenemos que empezar los maestros, o sea, yo sé que se hacen y lo que pasa es que no se divulga la aceptación de esas diversidades que no solamente hacen a las discapacidades, sino también a la diversidad del pensamiento, a la diversidad de cultura, a la diversidad sexual, a todas esas orientaciones que están por ahí y que, como bien decía algún compañero o una compañera, cuando piensan diferente que el resto de la clase son sometidos o son de alguna manera aplastados. Y esa es una de las cosas, de los cambios que tenemos como docentes, sobre todo la gente joven, el pensar en abrir, porque la democracia y la participación no es solamente abrir la boca y decir cosas, es decir elementos con fundamento y ser aceptadas las diferencias y tratar de intercambiar, pulir, que es una de las grandes cosas que tenemos nosotros. El uruguayo se ha acostumbrado por su propia formación y por esa matriz de dominación que hemos sufrido durante mucho tiempo, a aceptar sin cuestionar. Por eso, una de las cosas que también han quedado como resabios de este sistema de 30 años de ignominia ha sido esa actitud de sumisión o de la queja que nos ha valido el nombre de nuestros hermanos de Mercosur, que somos los enanos quejosos y los enanos llorosos. Y, como decía Hugo, muy bien sacar esa queja y transformarla en protesta organizada, sistemática, pero sobre todo en un medio y en un grupo docente y no docente, porque los padres también participan y los propios alumnos, que sea capaz de legitimar una posición que sabemos por convicción, como decía muy bien la compañera, que lo que no está convencido uno no puede defender. Por esa razón pienso que estas instancias no solamente son buenas como catarsis, sino nos tienen que comprometer a seguir trabajando y seguir coordinando y tratar de seguir uniendo y construyendo ese perfil educativo que la sociedad necesita. Por eso son muchos los desafíos. Esta nueva mayoría, el saludo fraterno que usted dirigiera el mismo 31 de octubre a todas las unidades que trabajaron para construir la propuesta programática de nuestra fuerza política. Lo sentimos como un importante reconocimiento a la labor colectiva desarrollada por cientos de militantes que, sin afán de protagonismo, aportaron su experiencia y sus saberes a la construcción de un sueño que hoy comienza a hacerse realidad. Tras 174 años de vida independiente, por primera vez el gobierno nacional estará en manos de una fuerza de las características del Frente Amplio Encuentro Progresista Nueva Mayoría, que será plenamente un gobierno del pueblo y no de, comillas, porque es una cita de Varela, y no de las oligarquías disfrazadas con el atavío y el título de república, que disponen a su antojo del destino de los pueblos.
José Pedro Varela, 1874. En esta coyuntura histórica, su carta constituye un estímulo invalorable que nos compromete aún más a seguir trabajando en la construcción participativa de una política educativa nacional. Para nosotros, docentes que desde distintas inserciones institucionales, gremiales y político-partidarias hemos asumido la educación como opción de vida, hablar de política educativa nacional implica no solamente definir a la educación como política de Estado, capaz de trascender el desempeño de las administraciones transitorias, sino reafirmar que, 1. Las sociedades como las instituciones y las personas se construyen sólidamente cuando asumen su historia y la reelaboran para avanzar, no para repetirla. El Uruguay cuenta con una rica tradición que lo colocó a la vanguardia en materia educativa a nivel americano e internacional. El esfuerzo de generaciones de docentes marcó esa historia que contribuyó a definir una identidad nacional caracterizada por la vocación transformadora, la solidaridad y la justicia social. Rescatar esta historia que ha pretendido ser desconocida y barrida por las reformas educativas impuestas. No se cierran nunca. No, decirles apenas dos cosas. La primera, que es muy importante y que la motiva la carta que se acaba de leer. Este es un momento muy particular en que cada minuto cuenta. Estamos avanzando hacia el 1 de marzo y de aquí al 1 de marzo hay mucho trabajo y el derecho también de tener vacaciones. Esta es una contribución de 4 personas y los firmantes que debería estar entre otras contribuciones. Estamos en el ámbito de ADEMU y de FUM. Este es el espacio en el que nos movemos. Y este es un espacio profesional que tiene que tener la competencia y el valor de hacer llegar al compañero o al señor o al ciudadano Tabaré Vázquez lo que estas entidades creen que corresponde para la educación que arranca el 1 de marzo. No tenemos tiempo que perder, ni podemos tampoco seguir utilizando vías indirectas que escapen, que dejen afuera la elevadísima responsabilidad de los sindicatos de la enseñanza. Esto es absolutamente fundamental. La carta que se ha leído es un desafío. Nosotros 4 firmantes decimos esto. ¿Por qué? Porque hay un vacío. Nadie está diciendo nada oficialmente al futuro gobierno. Entonces los compañeros lanzan esto. Ese reto debe ser tomado por los organismos sindicales y ser convertido en lo que ustedes quieran, en un mensaje, en una entrevista, en un comunicado, en una carta, firmada o no firmada, pero ninguna firma va a valer tanto como el de las entidades representativas de los maestros, porque en esa firma, aunque sea una, estarán 20.000. De manera que esto es muy importante y creo que obliga a buscar métodos de trabajo. Estos días están llenos de reuniones. Esas reuniones tienen que tener un movimiento confluyente en una propuesta, en una contribución que sea bien estructurada, que sea firme, que sea clara, que sea breve, porque las cosas largas no se pueden leer mucho, y que pueda ser difundida a la ciudadanía para que ésta reaccione de un modo u otro. Pero esa participación que hoy los ciudadanos no pueden tener, que los padres no pueden tener, bueno, por lo menos que la tomen los maestros
con un elevado grado de debate interno para lograr esas definiciones. Si quedan puntos en conflicto, si quedan aspectos en que hay diferentes enfoques, no importa. Lo importante es que lo esencial y lo que sea común lo hagamos llegar, porque no vaya a ser que por un A o por un B no digamos nada. Y si no decimos nada, el gobierno quedará con la necesidad de decidir una política educativa. Tendrá este aporte, tendrá otros aportes, pero no tendrá el aporte sindical que para mí es fundamental. Esto es lo primero que les quería decir. Y lo segundo, que es más cortito todavía, es esto. Esta reunión ha sido para mí muy hermosa y muy gratificante y llena de cargas emotivas que me podrían llevar a darles las gracias con muchas palabras. No lo voy a hacer porque encuentro una manera de que ustedes ahorren ahora tiempo y emociones. Yo estoy escribiendo un libro que leerán ustedes en 2005. Cuando lean el último capítulo, encontrarán esta reunión.